Hola gente de YouTube, hoy vamos a jugar Geometry Dash, pero mejorando los pasos por niveles constantes. Que yo aquí en el primero pero manes no quería pasar. Yo lo pasé, pero el video falló. Entonces vamos a contrato. Voy a recortar un poco para que sea. No, voy a perder ahí. Todo. Vamos con el siguiente nivel. Bueno, vete.